Bueno, pues ya estamos de regreso. Aquí en Cuando las Mujeres Hablan, estábamos en la sobremesa, ya platicando películas. Bueno, creo que Ángeles se la vive en el cine, no sé. No sé por qué me late, ¿verdad? Le da mucho miedo a las películas de terror. No es cierto. No, fíjate que no, pero no me gusta verlas. O sea, como que de pronto dices, ay, si luego se ve el efecto, ¿no? De pronto se ve el efecto. Sí, hay unas muy piratas, así como las de Chucky o las de... no me gustan. Cuando le tiran el cuchillo se ve como es de... ese apachurrito así. Sí. El mejor efecto son los de terror psicológico. Sí. Y por ejemplo, hablando de efectos, ¿cómo le hacen, por ejemplo, aquí en el cine? No sé, de lo que estás grabando, de los cortometrajes o... no sé de qué tipo, de qué bueno, están haciendo, bueno, mi corto, el último que grabé es una historia de amor, entre amor y odio. Y odio. Y también pero no matas a los protagonistas para hacer sufrir a los espectadores. Bueno, es un final abierto. Cada quien debe interpretar lo que está pasando o lo que sucedió, ¿no? Es una historia de un chavo que que trabaja en el campo, en un pueblito. Entonces se gana una beca para irse a estudiar a Bellas Artes, pero al mismo tiempo que se gana la beca se enamora de una chica. Entonces él se encuentra en la disyuntiva de que si se va o se queda en el pueblo, ya sea para seguir su destino en la música o quedarse con la chica, ¿no? Oye, Richie, ¿no es proyección? Pues finalmente siempre los directores nos proyectamos en los cortos, ¿no? O en las películas de alguna manera. ¿Y qué decidió? ¿Se va o qué? Ya tendrías que ver la película. Sí. No, al final termina yéndose por su destino, pero bueno, ya verás el drama. Y hay un personaje coprotagónico que es un cura, entonces el cura, pues sí, el cura del pueblo tiene que ver con la chica, entonces hay un tema ahí de pederastía, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, pues manejo hay varios temas, ¿no? Entre el amor, la pederastía, la parte de la traición del amigo, porque hay una traición. Entonces, involucra varias situaciones. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿De los efectos? ¿Se hacen, por ejemplo, en la computadora ya al final? Los efectos, bueno, aquí no como lo grabamos todo así en el lugar que debe ser, no usamos efectos. Hay un efecto que a lo mejor es el final, ¿no? Que sí es con una navaja, pero son efectos que de momento, sí, necesitas grabarlos en ese momento. O sea, lo que voy es que... Para que parezcan si necesitas sangre o necesitas, no sé, alguna... cuestión de una cortada o eso, sí hay como tipo cómo hacer esos efectos, ¿no? O sea, tienes que maquillaje, más que nada en el maquillaje, y hay trucos, ¿no? Con globos o con la misma sangre como la elaboras, ¿no? Digo, antes, por ejemplo, eran las radionovelas, ¿no? Y decían, eran buenísimas las telenovelas. Sí, y todo lo hacían. Con una lámina, ¿no? Sí, viene a caballo. Bueno, ahí te lo imaginabas, ¿no? Sí. Pero acá como ya estás viendo la imagen, ya tienes el cine, ya pues tratas de recrear la escena. A lo mejor todo es con escenarios naturales, pero de repente... Me decía de hecho, había una chica ahí, porque yo necesitaba un pastizal, un sembradío así de maizal, y donde llegamos no había maizales. Estaban como que el sembrado, ¿no? Estaba todo... Los surcos. Los surcos. Y sí grabé en este surco, pero necesitaba yo un maizal, bueno, ya de gran altura, bueno, como que ya estuviera la masa. Casi con la cosecha. La cosecha y el maíz. Sí. Y me decía, ¿por qué no mejor ponemos aquí un maíz y lo reproducimos así en la computadora que se vean mucho? Así, ¿no? Al infinito, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ¿tú sabes hacer eso? Me dice, no, pero pues buscamos un especialista. Le digo, bueno, ¿y sabes cuánto te va a costar un especialista? No. Le digo, entonces prefiero irme a buscar el maizal a que me arriesgue a que según grabe un maizalito y reproducirlos todos en computadora, ¿no? Son nuevos elementos que tú como cineasta debes de contemplar en ese momento, ¿no? Como que tomar esas decisiones de que mejor me voy a buscar algo a que me arriesgue mi película, ¿no? O mi presupuesto que ya traigo. Entonces, son elementos que mucha gente como cineastas, digamos, aprendices, también yo me lo considero, de repente no lo contemplamos. O decimos, no, pues voy a hacer un efecto que llega un avión y como dices de los efectos y se avienta un cuate. Entonces, como cineasta independiente y con los presupuestos que se tienen, pues tienes que, en primer lugar, buscar tu realidad, ¿no? O sea, saber qué vas a grabar, que sea grabable y que
tengas los elementos para hacerlo. Pero si no lo tienes, pues no puedes soñar en hacer una película como las de Hollywood, ¿no? O sea... Sí, no, bueno, sí, ya con es los miles otra... de millones de pesos. Digo, a lo mejor en unos años ya les diga, oye, voy a hacer una película de 10 millones de pesos y quiero las dobles. y les quiero que salgan ahí de dobles. Ahí te mando el O de café extras, ¿no? chismeando. No, es que, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias. No, No, es lo pues, mismo imagínate qué presupuestazo. la primera película, que bueno, a nosotros nos tocó ver, ya habían crecido, ya era la guerra, ¿no? Sí. De repente pasan los años y resulta que ahora como que se regresaron hacia el pasado, ¿no? Ujú. Ya, Es que ya la primera, esta fue la primera, ¿no? Ajá. bueno, así para como- nosotros Ajá, fue para nosotros la primera, pero para las nuevas generaciones ya no es la primera, sino de repente empiezan a salir otros personajes que uno pregunta, bueno, ¿y este quién es, no? Claro, los efectos que hubo en esa primera película, pues nada que ver con lo nuevo, ¿no? Sí, claro. Y de repente aparece, no, pues es que este es el papá del otro que ya creció y este fue su abuelo. Dice mi hija. Sí. Del Vader. Y si te fijas, bueno, los efectos son Sí, otra pues, cosa, ¿no? otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, sí. Sí. A mí me intriga mucho cómo es la visión del cineasta, ¿no? O del productor, porque a mí me encanta el cine, Ujú. casi no se nota, pero hay películas que, como lo dice aquí Olivia, empiezan con el final, ¿no? Pues de hecho mi corto empieza así. Del y final. luego empieza la historia. Ujú, ¿no? Pero hay otras que vienen en bloques ujú. y que de pronto mucha gente se pierde. ¿Son ¿no? secuencias? Ajá, como secuencias. Y de pronto, ¿y de qué era la película? ¿Y por qué era la película? Pues, bueno, hay películas que parece como que soñó, que está soñando Sí, que quién sabe qué algo. fumó. Sí, total. o que algo fumó, ¿no? Como que pasan, pues no sé si del pasado al presente, o son escenas paralelas, o sea, de, Ujú. bueno, mientras tanto, fulanita estaba en un lado, y el perenganito estaba en otro sitio, y a la par, o sea, era al mismo tiempo, pero en diferente lugar, Ujú. ¿no? ¿No Eso me sería algo sonó así? como a Cloud Atlas. No, bueno, es que ahí ya depende mucho del escritor, ¿no? Del guionista y bueno, obviamente del director, pero hay muchos, digamos que a veces quieren como que darle al público una especie de, pues de que no se lo den tan fluido, ¿no? Tan así de Tan que... digerible, Tan tan digerible, masticable. ajá, o sea, como que es como, pues piensa tantito, ¿no? O sea, el espectador que lo diga, pues es esto, por esto y esto, ¿no? O sea, y... Bueno, hay muchos tipos como, ahí ya como que entraron tipos de guiones, ¿no? Ujú. Diversos tipos de guiones, ¿no? O sea, desde que empiezas por el final y te vas, por ejemplo, mi corto empiezas en el final y es como un círculo y regresas a ese punto y de ahí, Ese es el fin. desde ahí ya entiendes por qué está Ujú. pasando esto, ¿no? Hay películas que empiezan desde la mitad, ¿no? Y usan mucho los flashbacks o los forwards y dices, bueno, entonces, ¿qué está pasando con los personajes, no? Y es donde de repente, si no le pones mucha atención, te pierdes, ¿no? O sea, Sí, dices sí, que, sí, te pierdes. ¿qué fue? ¿Por qué el personaje está aquí o aquí, no? Pero como que juegan con esa dinámica, ¿no? Hay muchas películas que así están y ya es mucho que ver con los escritores, ¿no? Sí, fíjate que hace como 3 años vi una película que eran 4 historias, Ujú. ¿no? Y salían actores muy reconocidos en Hollywood y ta. Y entonces estoy viendo la película y de pronto te meten en otra historia, ¿no? Y de pronto la otra. Y dije, la volví a regresar Ujú. para agarrarle el hilo. Sí, ya no sabías ni de qué ¿no? se trataba, ¿no? Porque Sí. me dijeron, oye, es que, ¿cómo? Y yo, no, pues yo estoy en las mismas, ¿no? Que luego la porque dije, Pues es que, bueno, cuando inició el nuevo cine mexicano, pues que inician con esta película de Amores Perros, ¿no? ujú. Guillermo Arriaga, que es el Ujú. escritor, pues precisamente usó ese tipo de conexiones, ¿no? De usar 3 historias, enlazarlas y que tuvieran que ver con los personajes, ¿no? Entonces es muy interesante ver eso porque dices, bueno, cómo es de un personaje se va a otra historia y tiene que ver con cómo enlaza las vidas, ¿no? Y finalmente en la vida cotidiana, pues usted está aquí, ustedes están aquí y de momento no sabe si en un futuro me voy a encontrar con ella o en un pasado ella tuvo que ver contigo, ¿no? O sea, cómo enlazan las historias. Eso es lo interesante de esos tipo de guiones, ¿no? Cuando es muy lineal, pues finalmente pues es como Ya tienes más estructura. la literatura, ¿no? O sea, es de un principio, lleva 3 actos y... Sí, es que hay películas que de plano, el otro día vi una, y era en la noche, muy noche,
Dices de esas de que traen 3 rayitas o 3X, ¿no? Con Y censura. La sangre iluminada, no se me olvida el título, La sangre iluminada. No, ni idea. Y era finalmente, además de muy lenta, muy aburrida, finalmente, pues ya no supe qué, al final. Ya no entendió. Si vivió ya no feliz entendía, o ¿no? no. Eran unos tipos que, bueno, diferentes etapas, los personajes traían un medallón Ujú. y luego sufrían hemorragias nasales y y esa era toda la película. No, ha de haber sido alguna pesadilla, ¿no? No, entonces Bueno, no supe si era real, ¿por era qué de se sueño. llamaba que vieron Sangre iluminada, dices. Sangre iluminada? Pues que, yo creo que el que la escribió tenía alguna y fijación entonces con la sangre. pues ¿no? y entonces pues ya no le entendí si la sangre tenía algún ¿cómo se dice? ¿Alguna un razón, ingrediente, no? porque no es pastel, ¿verdad? Si en la sangre había algún componente químico distinto que los hacía diferentes, O pero eran alienígenas. porque eran una película que Sí, yo me acuerdo que ¿no? de chavito vi una en el cine que era de unos como extraterrestres, que igual eran como alienígenas, pero se quitaban la piel y se convertían en lagartos y para mí era horrible porque pues estaba yo chavito y estaba Eran viendo- reptilianos. Sí, eran como reptilianos, Eran entonces reptilianos. y se comían entre ellos pero nunca supe de qué era la película, nada más me acuerdo de esas Sí, así como pequeños que me A mí las películas pequeñas estas imágenes, pero no. de alienígenas y Ajá. Tengo idea de así de como que ¿cómo entre se llama? sueños. De ciencia ficción. Ujú. Me encantan. Igual ya me raptaron y me regresaron. Ay, sí. No, es que no es lo mismo ver Avatar Sí, Sí. tuviste ¿Qué? una abducción, ¿no? Una adopción. a ver, Sí. digo, me suena así como pesadilla, ¿no? Sí. Como que tengo así como que Pero se me idea quedó de... así Hay boraño, una de ¿no? unos lobos, ¿no? De una familia, bueno, de una comunidad que eran lobos y pues estábamos como en 4º año. No, ese Nos es el llevaron a un- crepúsculo. No. Ella estaba bien chavita, hace apenas, ¿no? 2, 3 años, no, eso ya tiene muchos años. Y de pronto van unos vacacionistas, pero ves los efectos especiales, ¿no? Y de pronto te quedas así como que se le ve el peluche, ¿no? Así, claro. ¿No? Bueno, Sí. pasan los años y de repente dices, esa era la nave. Y era una especie como de, pues como una especie como de cohete casi hecho con cartón y parecía que Sí, volaba en las ese películas entonces. Del Santo. del Santo. Sí, pero había otras que pasaban en la televisión que habían sido películas y eran... Las de Chabelo también, No sé, y los alienígenas. como si estuvieran en el espacio, O no me acuerdo ni maquetas, cómo, ¿no? como Chiquitas. maquetas, que no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Qué, la de los espacios? Sí, era una de espacios. ¿Cuáles que- eran? No, era la ¿Cuál de sería? Lucha de Gigantes, ¿no? A lo mejor Que esa. eran ¿Cuál? que estaban en el espacio y eran unos gigantes, ¿no? Pues sí, puede ser. De repente se veían en otras como naves o cohetes, pero pasaron los años y de repente te muestran otra vez esa imagen y dices, no, pues parece que le hicieron con una caja de cartón y le pusieron papel aluminio, o sea, era como burdo, pero en ese momento Ujú. era lo máximo. Lo máximo, sí. O hasta había una... No, y adelantado a su época, ¿no? Sí, claro. Sí. Creo que películas, no sé si era de Capulina o de... También de Capulina. que eran También de como, Capulina, creo sí. que fue en Guanajuato y se ven ahí muchas lucecitas como un teclado, como que era un laboratorio y son De las del lucecitas, Santo y algo así. No, mira, lo que yo me vi en las películas del Santo, de Blue Demon y todas esas películas del Santo contra las momias, eso, no sé, pero yo siento que a lo mejor hasta lo copiaron en Estados Unidos, porque tiempo después empezó a ver las películas así. Y entonces te das cuenta de cómo los monstruos, ¿no? Sí, contra van los evolucionando, monstruos, ¿no? Van evolucionando, Sí, sí, ¿no? sí. Porque ahora el maquillaje es tan maravilloso que de pronto sí crees que existan ese tipo de personajes, ¿no? Sí, no, y ahorita con lo de las series que está de moda, pues ves cada serie que dices, wow, ¿qué onda con sus monstruos, no? Sus maquillajes. No, y aparte, Hay por ejemplo, historias bien fumadas. como que te llama más la atención hoy en día a lo mejor unas series que son más cortas que una, no sé, una novela, ¿no? En el caso de las películas y de las series que prefiere la gente. Pero ahorita vamos a un corte comercial Exacto. y regresamos con más. Porque ya nos está dando regresamos. cuello.